Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Un cambio de paradigma en el que la educación ambiental sea tomada de manera integral por toda la comunidad educativa es posible. Escuelas Verdes en Sábado Verde. Educación ambiental y prácticas sustentables en la radio pública de Buenos Aires. Bienvenidos a un nuevo programa de Escuelas Verdes. Soy Andrés Valdivia, asesor de sostenibilidad del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Como cada semana, abordamos temas vinculados al cambio climático, gases de efecto invernadero, energía y eficiencia energética, entre otros. En nuestro último programa hablamos de la energía geotérmica, una energía renovable que ha acompañado al ser humano desde sus inicios. Hoy hablaremos de otra energía, una que ha sido aprovechada desde la antigüedad, con primeras embarcaciones de vela, en moliendas de granos y molinos de agua, e incluso el secado de granos, la energía eólica. Su etimología griega nos da algunas pistas. Eólico se refiere al griego aeolos, en castellano eolo, en la mitología griega, dios del viento. Pero entonces, ¿cómo se transforma la energía contenida en el viento en energía eléctrica? Primero, ¿cómo se genera el viento? Bueno, para comprender todo esto, nos adentramos en cuestiones y conceptos más específicos. La Tierra funciona como una gran máquina térmica que transforma parte del calor solar en la energía cinética del viento. En otras palabras, los rayos del sol se distribuyen de modo irregular en la superficie terrestre, causando variaciones de temperatura y de presión. En las zonas que reciben mayor calor, el aire pesa menos y tiende a ascender o subir, generando áreas de bajas presiones. En cambio, en las más frías, el aire desciende o baja y pesa más, creando áreas de altas presiones. La diferencia de presión en las masas de aire da origen al viento y por consiguiente al movimiento de estas masas de aire, donde el aire más caliente cede calor a la masa de aire fría, hasta llegar al punto de equilibrio. Ahora bien, para transformar la energía de las corrientes de aire en energía eléctrica es necesario un proceso de transformación. Este proceso se realiza a través de aerogeneradores de tamaños variables que mediante el movimiento de sus palas o aspas transforman la energía cinética del viento en energía mecánica para accionar el eje del generador que produce la electricidad. En ese momento, la electricidad producida se almacena en baterías o bien se conecta a una estación transformadora para luego ser transformada a través de las redes de distribución a hogares, escuelas o fábricas. Entonces, ¿cómo funciona específicamente la energía eólica? Como hemos mencionado anteriormente, para aprovechar la energía cinética del viento, dependemos de su fuerza, con lo cual vamos a mover un generador eléctrico en base al viento y que éste hará fuerza sobre las aspas hasta romper su inercia, y con lo cual comenzar a moverse y a generar energía. En otros casos, hacemos andar este generador con la fuerza del agua, como puede ser una central hidroeléctrica a través de energía potencial, o bien con vapor a alta presión en una termoeléctrica. Por lo que en principio, para utilizar energía en base a energía eólica, es necesario un estudio previo de la dirección del viento, de la capacidad de generación máxima y temperatura de la zona de localización de los aerogeneradores. Los aerogeneradores se orientan en dirección al viento y a partir de la corriente de aire se pondrán en funcionamiento sus tres partes principales: el rotor, compuesto por sus palas o aspas, y el buje que las une. Su función es captar la fuerza del viento y convertirla en energía mecánica de rotación. La caja multiplicadora, unida al motor mediante un eje. Su función es elevar la velocidad de giro del eje que se une al generador. Y el generador. Este elemento se encarga de convertir la energía mecánica de rotación en energía eléctrica, en corriente continua. Algunas ventajas. Vientos a favor. Su uso no implica transformación ni combustión de combustibles fósiles y no genera residuos en su operación.
no contribuye a la generación de gases contaminantes. El viento es un recurso ilimitado, así como su aprovechamiento, siempre y cuando haya corrientes de aire suficientes. Y los parques eólicos se instalan en zonas alejadas a los núcleos urbanos. Algunas desventajas: vientos en contra. El viento es intermitente y aleatorio. Esto significa que nosotros podemos tener capacidad de generación siempre y cuando tengamos recursos disponibles. Los aerogeneradores producen impacto visual y impacto acústico. Y cuando las aspas están en movimiento, se puede producir interferencia en ondas de radio, televisión y telefonía. La energía eólica se ha convertido en una fuente importante de generación de energía en todo el mundo. Solo para el año 2019 se contaba con una capacidad global de 650 gigawatts de potencia. Particularmente en América del Sur, el sector está dominado por Brasil, donde la potencia eólica en una sola década pasó a ser 45 veces mayor. No obstante, nuestro país cuenta con una región de alto potencial eólico, en la Patagonia, y seguida por la costa atlántica de Buenos Aires. Hoy en día se encuentran en estado operativo más de 20 parques eólicos de gran escala, los cuales suman un total de 3.170 megawatts de potencia, representando más del 66% de la potencia instalada en energías renovables en nuestro país. Según información de la Secretaría de Energía, solo en el primer trimestre de este año se incorporaron 6 proyectos de parques eólicos, desarrollos adjudicados en licitaciones nacionales, que contribuirán al crecimiento de las energías renovables en la matriz energética nacional. Como consiguiente, tenemos que ser conscientes en el uso racional y eficiente de la energía, porque no solamente basta con generar energía en base a renovables e ir disminuyendo el aporte de combustibles fósiles. Siempre tenemos que recordar que la energía más amigable y menos contaminante es la que no se consume. Espero que nos encontremos en una nueva cita. Nos vemos pronto. Hasta luego. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.